A los 60 años, Gustavo Adolfo Infante, un hombre que alguna vez declaró con seguridad que nada podría derribarlo, finalmente enfrentó el golpe más doloroso de su vida. No su carrera, ni su salud, sino la mujer con la que había compartido su vida durante décadas. Una noche aparentemente normal, descubrió una verdad que nunca imaginó escuchar. Su esposa tenía una aventura, y con alguien de quien nunca sospechó. En ese momento todo se derrumbó. Y Gustavo, quien sí siempre se había presentado ante las cámaras para revelar los secretos de los demás, ahora tenía que confesar su secreto más desgarrador. A los 60 años, Gustavo Adolfo Infante jamás imaginó que tendría que pronunciar las palabras que más temió en toda su vida. Un hombre acostumbrado a revelar secretos ajenos, a desenmascarar historias ocultas y a enfrentar polémicas sin parpadear. Ahora se encontraba atrapado en su propio laberinto emocional. Una noche silenciosa, mientras revisaba su celular como hacía todos los días, encontró el mensaje que lo quebró por dentro. No fue un rumor, no fue una sospecha, fue una confirmación brutal. Su esposa tenía una relación con otra persona. Y lo peor no fue descubrir la infidelidad, sino darse cuenta de quién estaba del otro lado de la conversación. La traición llegó de una manera tan inesperada que su corazón tardó minutos en reaccionar. Era como si su mente se negara a aceptar algo tan doloroso, algo tan imposible. Pero ahí estaba escrito con claridad, sin margen para dudas. En el momento en que leyó esas palabras, sintió como todo su mundo se detuvo. Las manos le temblaron, el pecho se le cerró, y una sensación fría recorrió su cuerpo. Había escuchado cientos de historias similares. A lo largo de su carrera había visto lágrimas, gritos, ruptura de familias enteras, pero jamás pensó que un día le tocaría vivirlo en carne propia. Le costaba respirar. Se levantó de la silla sin saber hacia dónde iba, caminó de un lado a otro, intentando encontrar una explicación lógica que no existía. Había confiado ciegamente, había entregado años de su vida creyendo que su matrimonio estaba construido sobre una base sólida. Y sin embargo, la realidad le acababa de demostrar que incluso las estructuras más fuertes pueden derrumbarse con un solo golpe. Durante varios minutos, Gustavo no pudo hacer nada más que mirar la pantalla iluminada en la oscuridad de su habitación. Cada palabra que leía era como una puñalada que iba directa a su dignidad. Su primera reacción no fue la ira, ni siquiera la tristeza. Fue incredulidad. No entendía cómo no había visto los signos, cómo había ignorado detalles que ahora empezaban a cobrar sentido. Pequeñas distancias emocionales, excusas repetidas, silencios extraños. Todo encajaba en un rompecabezas que él no quería armar. En un acto casi automático dejó caer el teléfono sobre la mesa, como si al soltarlo también pudiera soltar el dolor. Pero este no se iba. Se quedaba clavado, ardiendo, obligándolo a enfrentar una verdad que jamás habría imaginado. Esa noche, Gustavo hizo algo que nunca había hecho en su carrera profesional. Lloró, sin intentar esconderlo. No hubo cámaras, no hubo entrevistas, no hubo público juzgando. Solo él, su vulnerabilidad, y un silencio que lo ahogaba. Se sentó en el borde de la cama, se cubrió el rostro con las manos y dejó salir años de frustración acumulada. No eran solo lágrimas por la infidelidad. Eran lágrimas por todo lo que había dado por sentado, por la confianza que ahora sabía que había sido traicionada, por el amor que entregó con sinceridad absoluta y que no había sido valorado de la misma manera. El dolor era tan profundo que parecía no tener fin. Horas después, cuando finalmente logró calmarse, se obligó a mirar la situación como si fuera una historia más de las que él solía narrar. Intentó analizarla desde afuera, aunque su corazón insistía en arrastrarlo hacia adentro. ¿Desde cuándo ocurría? ¿Por qué con esa persona? ¿Qué faltó en su matrimonio? No encontraba respuestas, solo más preguntas que le taladraban la mente. Se sentía humillado, impotente, como si todo lo que había construido emocionalmente hubiera sido despreciado sin consideración. La traición no solo venía de su esposa, venía también de alguien que él nunca jamás habría imaginado. Y esa doble puñalada iba a marcar el comienzo de una de las etapas más dolorosas de su vida. Gustavo sabía que tarde o temprano tendría que hablar, tendría que enfrentarlo,
Tendría que mirar a los ojos a la persona que lo había engañado. Pero esa noche no tenía fuerzas. Apenas podía mantenerse de pie. Su reflejo en el espejo le devolvió una imagen que no reconocía a un hombre derrotado, cansado, roto. Alguien que ya no era el mismo profesional seguro de sí mismo, sino un ser humano golpeado por una verdad cruel. Sin embargo, en el fondo de su mirada, también había algo más profundo, una chispa de dignidad, que aún se negaba a apagarse. Una chispa que le recordaba que aunque herido seguía siendo él. Y esa chispa sería la que lo impulsaría a enfrentar lo que venía después. La identidad del hombre con quien su esposa lo traicionó cayó sobre Gustavo como un golpe aún más devastador que la infidelidad misma. Durante horas después de descubrir los mensajes, había intentado convencerse de que podría tratarse de un desconocido, alguien lejano, alguien sin relación con su vida. Pero la verdad, cuando finalmente decidió confrontarla, era mucho más cruel de lo que imaginaba. Al revisar el historial de llamadas y los mensajes que su esposa no había tenido tiempo de borrar, apareció un nombre que le heló la sangre. No era un extraño. No era un hombre al azar. Era alguien que Gustavo había recibido en su casa, alguien que había defendido públicamente, alguien que él mismo había ayudado en momentos difíciles. Eran amigos. O al menos Gustavo había creído que lo eran. La traición se duplicó en un segundo. El dolor ya no provenía solo del engaño de su esposa, sino también de la deslealtad brutal de alguien que había considerado parte de su círculo más cercano. Recordó cenas compartidas, conversaciones profundas, momentos de confianza, que ahora entendía que habían sido una máscara. Se sintió ridículo por haber sido tan generoso, tan abierto, tan confiado. ¿Cuántas veces ese hombre había estado en la misma habitación que él, intercambiando sonrisas y palabras de amistad, mientras en secreto ocultaba una relación prohibida con su esposa? La mente de Gustavo empezó a reconstruir escenas que en su momento parecían normales, pero que ahora tomaban un significado completamente distinto. Recordó una ocasión en que ese hombre se ofreció a acompañar a su esposa a una reunión, porque Gustavo estaba ocupado con una grabación de última hora. Recordó los mensajes cariñosos que su esposa justificaba como simples bromas. Recordó incluso la forma en que ese hombre hablaba de su matrimonio, haciéndose pasar por un confidente comprensivo. Cada detalle se convirtió en una pieza que encajaba en un rompecabezas oscuro que había estado formándose a sus espaldas durante quién sabe cuánto tiempo. Gustavo sintió náuseas. El mundo parecía girar demasiado rápido, mientras él intentaba mantener la compostura. ¿Cómo pudo no verlo? ¿Cómo pudo alguien tan experimentado en detectar mentiras pasar por alto una tan evidente? Se preguntó si su necesidad de creer en la gente había sido su mayor debilidad. En ese momento se dio cuenta de que la traición no siempre llega de los enemigos. A veces viene de los brazos que uno más confía. Cuando finalmente reunió el valor para confrontar a su esposa, ella no pudo negarlo. Su silencio fue más doloroso que cualquier palabra. No lloró, no suplicó, no inventó excusas, solo bajó la mirada incapaz de sostener la suya. Esa actitud confirmó todo. Gustavo sintió como si le arrancaran el suelo bajo los pies. La mujer que había amado durante tantos años no solo lo había engañado, sino que había dejado que la relación avanzara hasta un punto en el que ya no podía negarlo. No era un error momentáneo, no era un impulso, no era una confusión, era una elección, y esa elección lo destruyó. Pero lo que terminó de quebrarlo fue la conversación con el hombre que consideraba su amigo. Gustavo decidió llamarlo aún, sin saber qué esperaba escuchar. Cuando al fin respondió, el tono de voz fue la confesión perfecta. Tembloroso, torpe, incapaz de construir una frase coherente. No negó nada. Ni siquiera intentó justificarse. Solo dijo que las cosas se dieron así, una frase que para Gustavo sonó como un insulto a su inteligencia y a su humanidad. Era como si su dolor no significara nada, como si la amistad que él había valorado tanto fuera solo un detalle insignificante. Después de esa llamada, Gustavo sintió como una oleada de furia y desesperación lo invadieron al mismo tiempo. No sabía si gritar, si romper algo, si llorar otra vez. Se sentía traicionado por dos personas que habían formado parte esencial de su vida.
El peso emocional era tan grande que tuvo que sentarse para no perder el equilibrio. Cerró los ojos e intentó respirar, pero el aire parecía no entrar. Era una mezcla de rabia, humillación y tristeza imposible de describir con palabras sencillas. Por primera vez en mucho tiempo, Gustavo reconoció que no sabía cómo seguir adelante. El hombre fuerte, seguro acostumbrado a enfrentar conflictos ajenos, ahora se veía obligado a enfrentar el suyo. Y este no era un conflicto cualquiera. Era la destrucción de su confianza más íntima. Era un golpe directo a su autoestima, a su identidad como esposo, como amigo, como hombre. Esa noche, mientras intentaba encontrar alguna forma de calmar la tormenta interna, llegó a una conclusión aterradora: nada volvería a ser igual. No solo porque su matrimonio estaba roto, sino porque su visión del mundo había cambiado para siempre. Había perdido a su esposa, había perdido a su amigo. Y de alguna manera también había perdido una parte de sí mismo. Y fue en ese abismo emocional donde comenzó la etapa más oscura de su vida, la que lo llevaría sin darse cuenta hacia una caída que lo marcaría para siempre. La caída emocional de Gustavo Adolfo Infante fue tan profunda que incluso quienes lo conocían desde hace años quedaron sorprendidos. Siempre había sido un hombre firme, acostumbrado a soportar la presión mediática, a lidiar con controversias, a mirar de frente incluso los momentos más tensos. Pero esta vez no se trataba de un caso ajeno, ni de un conflicto profesional. Era su propia vida la que se desmoronaba lentamente, y ninguna experiencia previa lo había preparado para enfrentar una traición tan devastadora. Después de descubrir la infidelidad, Gustavo entró en una espiral de pensamientos que parecía no tener fin. Cada recuerdo, cada conversación, cada gesto que antes había pasado desapercibido, ahora cobraba un tono distinto. Se preguntaba cuándo había empezado todo, qué había hecho mal, por qué no había visto las señales. Pero la verdad es que no existía una respuesta que pudiera aliviar su sufrimiento. Las noches se volvieron interminables. Gustavo pasaba horas mirando al techo, incapaz de conciliar el sueño, con la mente atrapada en un torbellino de dolor y rabia. No sabía qué dolía más, la traición de su esposa o la de su amigo. Ambas heridas se mezclaban en su interior como una tormenta que no encontraba salida. A veces sentía una necesidad casi insoportable de llamarles, de pedir explicaciones, de buscar alguna palabra que le permitiera encontrar un cierre. Pero en el fondo sabía que ninguna respuesta sería suficiente. Lo habían traicionado, lo habían herido de una manera tan profunda que ni siquiera un arrepentimiento sincero podría reparar el daño. Comenzó a aislarse sin darse cuenta. Cancela compromisos laborales, evitaba entrevistas, rechazaba invitaciones sociales. La gente a su alrededor empezó a notar su ausencia, pero pocos conocían la magnitud del dolor que estaba atravesando. Gustavo nunca había sido un hombre que mostrara su vulnerabilidad en público, pero esta vez su silencio hablaba más fuerte que cualquier declaración. Había perdido el brillo en los ojos, ese brillo característico de alguien que lucha cada día con pasión. Lo que quedaba ahora era una mirada cansada, apagada, como si una parte de su alma se hubiera quedado atrapada en aquella noche en la que descubrió la verdad. El impacto en su salud emocional comenzó a manifestarse físicamente. Empezó a perder peso, de manera involuntaria su apetito desapareció y su energía se desvanecía poco a poco. Sus colegas notaron que llegaba más callado, más distraído, como si estuviera presente físicamente, pero lejos mentalmente. Algunos intentaron acercarse, pero Gustavo evitaba hablar del tema. Sentía vergüenza, una vergüenza injusta, pero inevitable. Se preguntaba cómo había permitido que su vida llegara a ese punto. La humillación de haber sido engañado por dos personas tan cercanas era una herida que ardía cada vez que intentaba respirar. Hubo días en los que la rabia tomaba control de todo. Se preguntaba cómo su esposa pudo haber sido tan cruel, cómo aquel hombre pudo mirarlo a la cara sabiendo lo que estaba haciendo. Era una traición tan grande que parecía imposible de procesar. En su interior luchaban dos fuerzas opuestas, el deseo de entender y el deseo de olvidar. Pero ninguna de las dos lograba imponerse. Gustavo se encontraba atrapado en un limbo emocional donde nada tenía sentido.
Incluso su carrera, que había sido su orgullo durante tantos años, comenzó a pasar a un segundo plano. No tenía fuerzas para concentrarse, no tenía motivación. Todo lo que antes le apasionaba, ahora le parecía insignificante. Sus familiares empezaron a preocuparse seriamente. Lo veían deteriorarse día tras día y sabían que necesitaba apoyo, aunque él se resistiera a aceptarlo. En una ocasión, su hermana lo encontró sentado en la oscuridad del salón mirando una fotografía antigua de su boda. No dijo nada. No lloraba. No hablaba. Solo sostenía la foto entre las manos como si estuviera a punto de romperla, pero no lo hacía. Ese silencio fue una imagen que ella jamás olvidó. Era como ver a un hombre fuerte derrumbarse en cámara lenta sin poder hacer nada para detener la caída. A pesar de todo, Gustavo intentó seguir adelante. Sabía que la vida no se detenía por más dolor que uno sintiera, pero el proceso era lento, agotador, lleno de retrocesos. Algunos días amanecía con un poco más de fuerza, creyendo que tal vez podía recuperar el control de su vida. Pero al caer la noche, los pensamientos regresaban con más intensidad, recordándole lo que había perdido. El dolor emocional se convirtió en un compañero constante, una sombra que lo seguía a todas partes, recordándole que nada volvería a ver como antes. Y sin embargo, en medio de tanta oscuridad, empezó a surgir una verdad inevitable. La traición no lo definía, pero sí lo obligaba a enfrentarse a una realidad que había ignorado durante mucho tiempo. Ya no podía escapar, ya no podía fingir que estaba bien. Tenía que mirar de frente sus heridas, incluso si dolían más de lo que podía soportar. Era el inicio de un proceso que tarde o temprano lo empujaría hacia una decisión definitiva. Pero antes de llegar a ese punto todavía quedaba un camino lleno de recuerdos, explicaciones y verdades difíciles de aceptar. Antes de que la traición saliera a la luz, la vida matrimonial de Gustavo Adolfo Infante parecía, al menos desde afuera, estable. No perfecta, porque ningún matrimonio lo es, pero sí funcional. Habían compartido años de complicidad, sueños, proyectos comunes, y una rutina que, aunque simple, les daba cierta sensación de calma después de tantas tormentas profesionales. A veces Gustavo pensaba que su matrimonio era su único refugio, el único espacio en el que podía ser él mismo, sin el peso de su imagen pública. Sin embargo, con el tiempo ese refugio comenzó a llenarse de grietas casi imperceptibles, pequeñas fisuras, que en su momento él no supo reconocer, pero que ahora entendía que habían sido advertencias silenciosas. La distancia emocional no apareció de un día para otro. Llegó poco a poco, disfrazada de cansancio, de obligaciones laborales, de rutinas que se repetían sin verdaderos encuentros. Su esposa empezó a mostrarse más distraída, más fría, más ausente, en momentos que antes compartían de manera natural. Gustavo, inmerso en su trabajo y acostumbrado a lidiar con el estrés diario, pensó que simplemente atravesaban una etapa común en cualquier matrimonio. Nunca imaginó que aquella lejanía estaba conectada con algo mucho más profundo. Había noches en las que ella se acostaba antes que él, diciendo que estaba agotada. Otras veces se quedaba mirando el celular con una sonrisa suave que en ese entonces él interpretaba como parte de una conversación inocente. Ahora sabía que no lo era. Las discusiones, aunque pocas, comenzaron a volverse más tensas. Pequeños desacuerdos se convertían en silencios prolongados. Había palabras no dichas que se acumulaban en el ambiente, creando una sensación de incomodidad que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Gustavo sentía que algo estaba cambiando, pero no encontraba la manera de preguntar sin parecer paranoico o controlador. Siempre había respetado la independencia de su esposa. Siempre había creído en la confianza mutua. Jamás se le ocurrió revisar su teléfono o cuestionar sus salidas. Esa libertad que antes había sido parte del equilibrio entre ellos, ahora se convertía en la excusa perfecta que permitía que la traición se desarrollara sin obstáculos. Hubo señales que ahora parecían obvias. Ella comenzó a arreglarse más cuando salía sola a cuidar detalles que antes no le importaban tanto. Sus mensajes se habían vuelto más protegidos, casi siempre borrados, y empezó a llevar el teléfono consigo incluso al baño, algo que jamás había hecho. Cuando Gustavo le preguntaba si todo estaba bien,
Ella sonreía, decía que sí, y cambiaba de tema con una habilidad que en retrospectiva le resultaba dolorosamente reveladora. De alguna manera Gustavo había querido creerle. Aferrarse a la normalidad era más fácil que enfrentar la posibilidad de que algo estuviera profundamente mal. La rutina también empezó a afectarlos. Gustavo dedicaba largas horas al trabajo, a entrevistas, a cubrir eventos y a mantener su presencia en los medios. Su esposa, por otro lado, tenía una vida más tranquila con menos exposición pública. Con el tiempo sus conversaciones se volvieron superficiales, casi automáticas. Ya no compartían sueños ni preocupaciones como antes. Y aunque ambos seguían ocupando el mismo espacio físico emocionalmente, estaban en mundos distintos. La desconexión era tan gradual que ninguno se dio cuenta del punto exacto en el que dejaron de encontrarse verdaderamente. En algunos momentos, Gustavo llegó a sentir que su esposa buscaba algo que él ya no podía darle atención constante: emoción, novedad. Él se había convertido en un hombre predecible, cargado de responsabilidades con poco tiempo para gestos espontáneos. Aún así, nunca imaginó que eso sería suficiente para que ella cruzara una línea tan dolorosa. Creía que los años juntos habían construido un vínculo sólido, pero ahora entendía que incluso las relaciones más largas pueden derrumbarse si no se riegan todos los días. Uno de los momentos que más lo marcó cuando miraba hacia atrás fue una tarde en la que ella llegó a casa con una sonrisa diferente, una sonrisa que él no había visto dirigida hacia él desde hacía mucho tiempo. Él le preguntó cómo había ido su día y ella respondió con un bien demasiado rápido, demasiado simple, como si escondiera algo detrás. Gustavo sintió un pequeño nudo en el estómago, pero lo ignoró. No quería crear problemas donde no lo sabía. No sabía que esa sonrisa no era para él. Cuando finalmente la verdad explotó ante sus ojos, todo cobró sentido. Las salidas inesperadas, los pretextos, las distancias, incluso los silencios. Era como si una película completa se hubiera reproducido en su cabeza en cuestión de segundos. Y lo que más le dolió no fue solo descubrir que su esposa lo había traicionado, sino darse cuenta de que llevaba meses, quizás años, siendo el último en enterarse de lo que todos los signos ya anunciaban. Gustavo comprendió entonces que un matrimonio no se destruye por un solo acto, sino por una serie de descuidos acumulados por conversaciones pendientes, por heridas pequeñas que nunca se cerraron. No trataba de justificarla, pero sí de entender cómo habían llegado hasta ese punto sin darse cuenta. Ese ejercicio, aunque necesario, fue emocionalmente devastador. Lo obligó a mirar no solo la traición, sino también las fallas, los vacíos, las omisiones. Y esa introspección lo dejó aún más vulnerable, más confundido y más perdido. Era evidente que la relación ya estaba rota mucho antes de que la infidelidad quedara al descubierto. Pero para Gustavo aceptarlo fue una de las pruebas más duras de su vida. Después de semanas sumergido en un torbellino emocional que parecía no dar tregua, llegó un momento en el que Gustavo Adolfo Infante comprendió que no podía continuar viviendo en ese estado de agonía constante. El dolor había sido inmenso, la traición lo había marcado profundamente, pero también había despertado en él una necesidad urgente de recuperar su dignidad y su sentido de dirección. No podía seguir atrapado en la misma rutina de preguntas sin respuesta, noches sin dormir y pensamientos que lo devoraban lentamente. Su vida no podía reducirse a un instante de infidelidad por más devastador que fuera. Entonces entendió que era hora de tomar una decisión definitiva, una que lo ayudara a cerrar esa etapa tan oscura y abrir una nueva aunque no supiera aún cómo sería. Durante días, evitó cualquier conversación seria con su esposa. No porque no quisiera enfrentarla, sino porque todavía no encontraba dentro de sí la claridad suficiente para hablar desde la calma y no desde la rabia. Sin embargo, una mañana al despertar con la mente un poco más tranquila, sintió que había llegado el momento. Se acercó a ella con una serenidad que incluso lo sorprendió. Ya no estaba el hombre destruido de los primeros días, ni tampoco el hombre enfurecido que había querido respuestas a la fuerza. Ahora era alguien que había aceptado la realidad por dolorosa que fuera, y que necesitaba ponerle un punto final. La conversación fue fría pero no violenta.
Ella intentó explicar lo inexplicable, justificarse con argumentos que Gustavo ya había escuchado demasiadas veces en su cabeza. Pero él no buscaba culpables ni excusas. Lo único que quería era cerrar la puerta de una relación que ya no existía. Con voz firme pero sin gritar, le dijo que había llegado el momento de separarse. Su esposa permaneció en silencio como si esperara un cambio de opinión que nunca llegaría. Gustavo, con el corazón encogido, le dejó claro que no había marcha atrás. No podía construir un futuro sobre las ruinas de una traición doble. Necesitaba sanar incluso si eso significaba empezar desde cero. El proceso de separación no fue sencillo. Implicó confrontar recuerdos, repartir espacios, enfrentar documentos legales y explicar a familiares y amigos lo que había ocurrido sin entrar en detalles que lo hicieran revivir el dolor. Para Gustavo, cada paso era un recordatorio de lo que había perdido, pero también de lo que estaba empezando a recuperar su libertad emocional. Había comprendido que no podía seguir anclado a una relación que lo había destruido. Y aunque la soledad dolía, era una soledad honesta, una que al menos no estaba llena de mentiras. Con el paso de los días, Gustavo comenzó a recuperar cierto control sobre su vida. Volvió a trabajar poco a poco, retomó conversaciones pendientes y permitió que personas de confianza se acercaran a él. Eso no significaba que estuviera completamente bien. El dolor seguía ahí como una sombra que lo acompañaba en silencio. Pero por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin sentir que su pecho estaba siendo aplastado. Había noches en las que aún se despertaba con lágrimas, pero también había mañanas en las que se levantaba con un poco más de fuerza. La herida no había cerrado, pero ya no sangraba con la misma intensidad. Uno de los momentos más importantes de su proceso de sanación fue cuando decidió hablar públicamente sobre su situación. No en forma de escándalo, ni buscando protagonismo, sino desde la vulnerabilidad que lo caracterizaba como ser humano. Durante una entrevista en su propio programa, Gustavo confesó que estaba atravesando un momento muy difícil en su vida personal. No mencionó nombres ni detalles, solo dijo que había sido víctima de una traición que lo había hecho replantearse muchas cosas. Sus palabras fueron sinceras, directas y dolorosas, pero también liberadoras. Por primera vez dejó de cargar con el peso del secreto. Y al hacerlo, miles de personas lo apoyaron enviándole mensajes de aliento que se convirtieron en un bálsamo inesperado. Ese apoyo del público, de colegas y de personas que habían vivido situaciones similares lo ayudó a darse cuenta de que no estaba solo, que el dolor, por más grande que sea, puede compartirse, y que compartirlo en lugar de hacerlo más pesado, lo vuelve más tolerable. Con el tiempo empezó a encontrar paz en pequeñas cosas, una caminata larga, una conversación con un viejo amigo, una tarde sin agenda. Empezó a reconectarse con sí mismo, con su esencia, con aquello que había perdido entre tanto caos. Su decisión final no fue solo separarse, sino también perdonar. No por ella, no por el amigo que lo traicionó, sino por sí mismo. Gustavo entendió que el perdón es un acto íntimo, un regalo que uno se da para dejar de arrastrar cadenas invisibles. No significaba olvidar lo ocurrido ni justificarlo. Significaba liberar su corazón del rencor que amenazaba con consumirlo. Con el perdón sintió que una parte de su alma volvía a respirar. Al final, Gustavo eligió el camino más difícil, pero también el más valiente: reconstruirse desde el dolor. Aceptó que la vida cambia de un día para otro, y que aunque las traiciones duelen, también pueden abrir puertas a nuevas oportunidades, nuevas personas y nuevas formas de amarse a sí mismo. Su decisión, aunque dolorosa, lo llevó a recuperar su dignidad, su paz interior, y la certeza de que incluso con el corazón roto, todavía era capaz de levantarse y seguir adelante. Al mirar atrás, Gustavo Adolfo Infante entendió que aunque la vida lo había golpeado con una fuerza que jamás imaginó, también le había ofrecido una oportunidad para renacer. A veces las traiciones no llegan para destruirnos, sino para mostrarnos la verdad de quienes nos rodean, y sobre todo la verdad de nosotros mismos. Él descubrió que incluso en medio del dolor más profundo todavía quedaba un lugar dentro de su alma donde la esperanza podía crecer. Quizá lento, quizá frágil al principio, pero real. Y eso fue suficiente para empezar de nuevo.
Hoy mientras aprende a caminar sin mirar hacia atrás. Gustavo nos deja una lección que todos necesitamos escuchar alguna vez en la vida. No importa quién te haya fallado, lo importante es que tú no te falles a ti mismo. Nadie merece vivir atrapado en el sufrimiento, y todos tenemos derecho a buscar una nueva versión de felicidad, incluso cuando esa búsqueda empieza con un corazón roto. Si esta historia te hizo reflexionar, si te recordó que todos estamos luchando alguna batalla silenciosa, te invito a quedarte con nosotros. En este canal siempre encontrarás historias que inspiran, que conmueven, y que nos recuerdan que pase lo que pase, siempre hay un camino hacia adelante. Suscríbete, acompáñanos, y sigue explorando con nosotros estas historias humanas que tantas veces nos enseñan más que cualquier libro. Porque al final todos estamos aquí tratando de entender un poco mejor la vida, y tratándonos de sanar juntos paso a paso.